Nabal fue el marido de Abigail, que fue conocido en la Biblia por ser un hombre despiadado e inconsecuente. La historia de Nabal está registrada en la Biblia en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. En este vídeo, usted entenderá todo lo que la Biblia dice acerca de quién fue Nabal. Pero si aún no te has suscrito a nuestro canal, regístrate ahora y activa todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo por aquí. Nabal era un rico granjero, descendiente de Caleb, que vivía en el sureste de Hebrón. Vivía en una ciudad que se llamaba Maón y apacentaba sus rebaños en la frontera de Judá. Nabal aparece en la Biblia cuando David y sus 600 hombres buscaron refugio en esas tierras en el contexto de la persecución del rey Saúl contra David. Según el texto bíblico, mientras David y sus hombres estaban en la región, protegieron a los rebaños de Nabal de los ataques de los ladrones del desierto y mantuvieron buenas relaciones con los pastores que trabajaban allí. Entonces, en el tiempo de la esquila de las ovejas, David envió a 10 de sus hombres a Nabal, buscando alguna gratificación por la protección prestada a sus pastores. Esta gratificación era muy importante para las condiciones de David en ese momento, ya que necesitaba provisiones para sus hombres. Sin embargo, a pesar de toda la cordialidad de los siervos de David, Nabal se comportó de forma muy grosera. Afirmó que no sabía quién era David, e insinuó que David no era más que un esclavo que había huido de su señor. Entonces Nabal se negó a dar ayuda a David y a sus hombres. Y es en ese punto que la Biblia deja claro que Nabal era un hombre loco. Pero, por otro lado, su esposa era una mujer prudente. La secuencia de la narración bíblica cuenta que cuando David se enteró de lo que Nabal había hecho, tomó 400 de sus hombres armados y se fue a atacarlo. Fue entonces cuando algunos de los empleados de Nabal le contaron a Abigail, la esposa de Nabal, todo lo que estaba sucediendo. Abigail era una mujer hermosa e inteligente. De hecho, el texto del primer libro de Samuel en el capítulo 25, versículo 3, hace un contraste entre Nabal y Abigail de la siguiente manera: su nombre era Nabal, y el nombre de su mujer era Abigail. Mujer inteligente y hermosa, pero su marido, descendiente de Caleb, era grosero y malo. Al saber que David había reunido a sus hombres para destruir a Nabal, rápidamente Abigail se empeñó en evitar la catástrofe que se aproximaba. Preparó una gran cantidad de provisiones por su cuenta y envió una ofrenda de paz a David. Ella personalmente fue al encuentro de David sin avisar a su marido. Cuando Abigail vio a David, ella bajó de su asno y se postró ante él, pidiendo misericordia. Apeló a la piedad de David y le dijo que Dios estaba con él y ciertamente le daría un reino muy próspero. Por todo esto, no había necesidad de que él derramara sangre buscando hacer justicia con sus propias manos. Ante la petición de Abigail, David decidió cancelar el ataque. Reconoció que Dios había enviado a aquella mujer a su encuentro para que no se manchara con la sangre de Nabal. David también elogió el sentido común de Abigail, como leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, entre los versículos 32 y 35. Y cuando Abigail volvió a casa, se encontró con Nabal asistiendo a un gran banquete, pero como estaba muy borracho, de forma prudente, Abigail no le dijo nada. Ya el otro día, por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, Abigail le contó todo lo que había sucedido. La Biblia dice que Nabal sufrió un ataque y quedó paralizado como una piedra. Los estudiosos indican que tal vez Nabal sufrió un ataque cardíaco, o tal vez un derrame, o tal vez un colapso de congestión. Sea como fuere, Nabal permaneció en esa situación durante 10 días, hasta que el Señor lo hirió y murió. Sobre esto, el texto bíblico dice: por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su mujer le contó todas estas cosas. Él sufrió un ataque y quedó paralizado como una piedra. Cerca de 10 días después, el Señor hirió a Nabal, y él murió. Al enterarse de la muerte de Nabal, David entendió que aquello había sido un acto de Dios que evitó que él practicara venganza con sus propias manos. David sabía que Nabal le había tratado con injusticia, pero el juez de toda la tierra estaba atento a lo que había sucedido y pagó a Nabal según la medida de su propia maldad. Entonces David le propuso matrimonio a la viuda Abigail. Esta historia de Nabal, marcada por su mal ejemplo, sirve de recordatorio a todos los lectores de la Biblia. Muestra que nuestras acciones tienen consecuencias y que es importante actuar con sabiduría y prudencia,
evitando actitudes despiadadas e inconsecuentes como las de Nabal. Nabal era un hombre malo e irreductible. Según el versículo 17 del capítulo 25 del primer libro de Samuel, el texto bíblico indica que nadie podía siquiera hablar con Nabal. Curiosamente, ese nombre, Nabal, en hebreo es una palabra para loco, y los intérpretes dicen que el significado del nombre Nabal transmite el sentido de un vacío que expresa la locura de la impiedad interior. Así, es posible entender que ese hombre fue una verdadera personificación de la locura. Sin embargo, Nabal no actuó de la forma que actuó por pura tontería, sino porque era insensible y cruel. No tenía consideración alguna por las cuestiones éticas o religiosas, y el texto bíblico deja claro que ni siquiera su esposa podía contar con él. Todo esto significa que Nabal era un hombre espiritualmente loco. El salmista en el Salmo 14 habló de este tipo de persona cuando, en el primer verso, escribió: dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Se han corrompido y cometido actos detestables, no hay nadie que haga el bien. Personas del mismo tipo de Nabal viven como si Dios no existiera, como si jamás tuvieran que rendir cuentas a nadie. Además, Nabal también encaja perfectamente en el perfil descrito por el profeta Isaías cuando dijo: el loco habla locamente, y su corazón practica la iniquidad, para usar de hipocresía, y para pronunciar errores contra el Señor, y para dejar vacía el alma del hambriento. En otras palabras, Nabal era ese tipo de hombre que se preocupaba solo de sí mismo y de sus propias riquezas. Y si te gustó este vídeo, deja tu comentario diciendo si ya conocías la historia de Nabal en la Biblia. No olvides dejar like y comparte este vídeo con más gente. Hasta el próximo vídeo. Todos quédense con Dios.